Hola a todos y bienvenidos a la Buhardilla DBM. Ya saben, esa sección dentro del canal de DBM Informática donde les hablamos de otros temas que no tienen tanta relación con la informática como puede ser usar programas o aprender a usar Word o hojas de test de cálculo, etcétera. Bien, hoy hemos hecho un ranking en mi opinión, de videojuegos que deberían convertirse en películas. Vamos a verlo. Bien, y antes de empezar, como siempre, les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal. Ya saben que de esa manera me ayudan mucho para seguir haciendo más vídeos y no les cuesta más que un clic. Bien, y empezamos con el primer videojuego, que se llama Siberia. Bien, Siberia es uno de mis videojuegos preferidos. La mayoría de mis videojuegos preferidos son de aventura gráfica, como verán. Entonces, Siberia es un videojuego que está creado por Benoit Sokal y se creó primero para PC. Ahora incluso lo pueden encontrar en las plataformas de Android. Y el título está protagonizado por una abogada neoyorquina, Kate Walker, que su compañía, su multinacional, la envía a un remoto pueblo que es donde tiene que adquirir una empresa de autómatas, que normalmente eran juguetes, o eso es lo que creían, y que es propiedad de un tal Hans Vorarlberg, que es inventor y constructor de autómatas. El juego se lanzó, la primera versión, porque tiene 3 partes, no les he dicho, es una trilogía, en el 2002. Y bueno, la verdad es que es un juego que es bastante interesante. Luego ya hubo versiones de PlayStation, de Xbox, y después tuvo una secuela que sería Siberia 2, que salió 7 años después, en el 2009, que continúa justo en el punto que lo deja la primera parte. Y 8 años más tarde apareció la que es la tercera y última parte de momento, que salió en 2017, cuando ya nadie creía que eso iba ya a continuar, y que la verdad para los que jugamos los dos primeros pues fue una grata sorpresa. Y aunque tiene bastantes diferencias, porque claro, la programación que había entre el año 2000 y 2009 podría ser muy similar, ya la que hay en el 2017 pues era bastante diferente. Bien, como les decía antes, les cuento un poco de qué va el juego. Pues Kate Walker, una abogada que va a un pueblo que se llama Baladilén, y ahí lo que tiene que es negociar la compra de una fábrica. Pero qué problema ve, que su dueña, Anna Vorarlberg, ha fallecido, y en ese momento averigua que hay otro heredero, que es Hans Vorarlberg. Entonces lo que tendrá que hacer es intentar buscar a Hans Vorarlberg, que no es precisamente fácil. Con la ayuda de un autómata que se llama Oscar, pues empezará una aventura en la que tendrá que ir a través de Rusia y algunos otros países, pues ir a buscar como he dicho, a Hans Vorarlberg. Bien, tanto la primera como la segunda parte lo que narra es eso, es cómo buscan a Hans Vorarlberg, y ven con la obsesión de Hans Vorarlberg por los mamuts. Los mamuts es la parte principal de la aventura, porque en teoría se cree, como es verdad hoy en día, los mamuts están extintos, pero él cree que hay un pueblo que se llaman los Yukols, que es quien los cuidan, y a su vez los mamuts cuidan a estos Yukols. Entonces, como les he dicho, hay 3 partes. En la primera y en la segunda se basa más en esto, y en la tercera parte ya nos basamos en la aventura de los Yukols con Kate Walker y Oscar. Después de la tercera parte hay una cuarta parte, que es realmente es un nivel de la tercera parte, en la que solo usamos al autómata, que es Oscar, y que tenemos que hacer algunas labores. Es como un spin-off. Y finalmente, pues un poco antes de empezar este vídeo, han puesto la noticia de que va a haber una cuarta parte, porque la verdad es que la dejaron colgando la tercera, que se va a llamar algo así como Siberia The World Before, o el mundo antes. Entonces veríamos, a ver, no se sabe todavía ni de qué va a ir el juego, etcétera.
Y bueno, pues veremos cómo continúan las aventuras de Kate Walker e incluso algunos periodos de tiempo anteriores, posteriores, eso es lo que nos dicen. Pero en principio es un buen juego que, como les he dicho, se podría usar para hacer una película, no sé si una trilogía, una serie o similar, porque la verdad es que daría mucho juego. Y la verdad es que el guión que tiene este juego pues parece propicio a ello. Bien, y el segundo videojuego que merecería tener una película se llama Gabriel Knight. Bien, al igual que el que he explicado antes, el de Siberia, este también es una trilogía. Toda la trilogía, los personajes de Gabriel Knight fueron creados por la escritora Jane Jensen. Y bueno, también trabajó con una serie de diseñadores, programadores, etcétera. E incluso hay 2 novelas que salieron a raíz de los juegos, que ya hablaremos más adelante de ellas. Bien, entonces todos los juegos de la serie pues se basan en las aventuras de Gabriel Knight, que es un autor que vive en Nueva Orleans y que es el dueño de una librería. Entonces dentro de la trama también está su asistente Grace Nakimura, y también tendremos otra serie de personajes que son secundarios. Bien, digamos que el primer episodio es lanzado en 1993 y se puede considerar, hay gente que lo considera como una de las mejores aventuras gráficas de la historia. Entonces, es el típico, la primera parte es el típico juego de point and click, o sea, de clicar y andar, por decirlo así, y está dividido como en días. Entonces tenemos que ir recorriendo los diferentes días, a acabar todas las labores para pasar al siguiente paso donde podemos continuar el día. Bien, entonces, como les decía, el primer episodio trata de las investigaciones de Gabriel Knight sobre unos casos que están sucediendo en Nueva Orleans, que son los asesinatos del vudú. Y lo que va a intentar descubrir es quién está detrás, y a la vez poder usarlo para sus libros, para sus escritos. Y esta versión realmente tuvo 2 versiones, una que no tenía voz, porque en aquella época pues había ordenadores que no tenían ni siquiera tarjeta de sonido, y luego una segunda versión donde quienes los doblaban eran actores bastante conocidos, como Tim Curry como Gabriel, Mark Hamill como Mosley y Leah Remini como Grace, e incluso Efren Zimbalist Jr. como Wolfgang Ritter. Ya iremos viendo quiénes son todos estos personajes, pero bueno, estos son los más conocidos. El juego tenía un subtítulo que era Gabriel Knight Sins of the Fathers, que traducido es como Los pecados de los padres. Bien, años después pues salió la segunda parte, que se llamaba The Beast Within, Gabriel Knight Mystery, la bestia interior. Y la categoría que tenía este juego, una de las novedades es que usaron vídeo real. Es como una película, con la calidad de entonces, donde era también point and click, pero lo bueno que tenía es que veíamos cómo se movía, había diálogos como si fuera un vídeo, una película de la época, etcétera. Y en este caso lleva a Gabriel a un caso de hombres lobos. Se supone que esto es un año después de los eventos que pasaron en la primera aventura, y se mueve, o él viajaría a la casa, digamos, de su familia en Bavaria, en Alemania, para escribir una nueva novela. Y se supone que donde él está, un pueblo que se llama Rittensberg, o como se diga, es como la sede o donde más hombres lobos hay ahí. Y su familia tiene reputación de que había hombres lobos. Entonces él va a investigar unos posibles ataques de hombres lobos en Múnich, y hasta encontrar lo que es el resultado, quién era el hombre lobo, etcétera.
Y luego tenemos una tercera parte, a mí es la que menos me gusta porque la primera, bueno, no había otro tipo de gráficos, la segunda estaba muy bien por el tema del vídeo, y la tercera la verdad es que los gráficos pues, tampoco es que sean muy buenos, ya habían pasado unos años, pero bueno, no me parece excesivamente bueno, la trama está bien, los gráficos no me gustan mucho. Y la tercera parte es Blood of the Sacred, Blood of the Damned, la sangre de los sagrados, la sangre de los condenados. Se supone que pasa o sucede un año después del segundo juego. Y lo que ahora ya tanto Gabriel como Grace pues son contratados por el príncipe de Albania, que está exiliado para proteger a un nuevo hijo que ha tenido de un grupo de vampiros. Entonces el niño es raptado, Gabriel sigue a los secuestradores y esto, no les he dicho, sucede en la zona de Francia. Y esto va a tener también, el misterio va a estar pues con el tema de los caballeros templarios, los cátaros, el santo grial, etcétera. Entonces, como ven, una trama, como les digo, bastante buena, pero los gráficos como que no acompañan mucho. Son gráficos, para mi entender, demasiado... Las figuras son demasiado cuadradas, no sé. Con lo bien que venía de la segunda parte y la primera, pues este me parece un poco peor en ese sentido. Y finalmente tenemos una cuarta parte que no es como tal. Una cuarta parte que es cuando ha sido el 20 aniversario del primer juego. Pues sacaron bueno, lo rehacieron o como le queramos llamar, le llamaron la edición del 20 aniversario y es la misma aventura pero con mismos gráficos, con mejores gráficos, han añadido algunas cosas, pero bueno, está basado en el primer juego y la verdad que está bastante bien. Deberían hacer lo mismo, como les he dicho, con el tercero porque no quedó muy bien. Entonces este es otro de los videojuegos que también podría ser una película o una trilogía, una serie, etcétera. Bien, y otra aventura más que se merece ser una película, en este caso es Broken Sword. Bien, en este caso, como en los otros, es más de una aventura porque ya no es una trilogía, sino que son 5 juegos desde que salieron. Entonces, este me parece bastante interesante, pues eso, para hacer película o serie o lo que sea. Bien, el primero sale en 1996, se llama Broken Sword, la leyenda de los templarios. La trama básicamente comienza con la presentación de George Stolbar, que es el protagonista, que es un turista norteamericano que ve interrumpidas sus vacaciones en París por una explosión en un café. Entonces, a partir de este momento, el protagonista, en compañía de una periodista llamada Nicole Collard, inicia una investigación llena de conspiraciones, cultos, asesinatos, que todo va en torno a las leyendas de los caballeros templarios, que le llevarán por diversos lugares como París, Irlanda, Siria, España y Escocia. Bien, entonces este juego y la segunda parte de la que hablaré después, hoy en día, bueno, evidentemente todavía se pueden jugar, porque eran para PC, pero incluso han salido para Android y están en el Play Store. Entonces, bueno, a mí me gustó bastante este juego y la verdad es que tenía sus horas de entretenimiento. Tiempo después sacaron una cosa que se llamaba lo mismo, en vez de la leyenda de los templarios se llamaba Shadow of the Templars Director's Cut. Era el mismo juego, pero lo que han hecho es que la historia es más extensa y que será mayor la participación de ambos protagonistas. Entonces esa es uno que salió después y que se basaba en el primer juego. Bien, la segunda parte como tal, que sale en 1997, que es Broken Sword 2 o 2, que es Las Fuerzas del Mal, aunque se tradujeron, o en inglés era The Smoking Mirror, algo así como el espejo humeante. Y la historia pues, se basaba en un culto a un dios maya, que había en torno a él una conspiración con un próximo eclipse y causar la destrucción del mundo. Pues lo mismo, tanto George como Nicole pues colaboran para encontrar 3 piedras mágicas para encerrar para siempre a este dios.
Y en este caso, pues como en el juego anterior, en este caso pues viajan por Francia, Centroamérica, Londres, el Caribe, etcétera. Y una de las novedades es que el jugador toma el control de los dos personajes dependiendo de la escena. Y bueno, lo mismo, ahí estaba para todas las plataformas. Bien, la tercera parte, que se llama El sueño del dragón, de Sleeping Dragon, pues esta ya fue publicada años después, 6 años después, en el 2003. Y ya el juego está en 3 dimensiones y se ofrece un control total sobre el personaje. De nuevo la historia se centra en los caballeros templarios y los protagonistas pues viajan a Reino Unido, a Glastonbury, a París, el Cairo, Praga y también el Congo. Y como les he dicho antes, este juego ya no es el típico de point and click, de clicar o pinchar y clicar, o apuntar y clicar, se maneja con el teclado. Y la base pues es que cuando un científico que vive en el Congo contrata los servicios como abogado de George Stobar para hacer una máquina creadora de energía, pues a la vez en París Nicole Collard tiene una entrevista con una informática que ha descifrado parte de un importante manuscrito. Entonces, antes de que lleguen tanto Nicole como George, los protagonistas son asesinados y a partir de aquí empieza un poco la historia. Bien, la cuarta parte es El Ángel de la Muerte, que es ya de 2005, también gráficos en 3D, pero volvemos al sistema de point and click. Y pues entonces, pues básicamente los gráficos están bastante bien para esa época. Y está basado en el personaje bíblico de Moisés. Entonces, donde pues se basará bastante toda la investigación, etcétera. Y la última parte hasta ahora, que es La Maldición de la Serpiente, que es de 2013, no sé si habrá alguna más. Ya han pasado 6 años, posible que no. Y lo mismo, es una nueva aventura de George y Nico. Y el juego sigue siendo en 3D. Pero los renderizados tienen como unos fondos en 2 dimensiones, como juegos como Runaway, que fueron muy famosos también. Y el juego empieza cuando una pintura es robada en París y George y Nico se encuentran por casualidad, como siempre en todos estos juegos, investigando juntos. Entonces, pues bueno, lo mismo, irán investigando y el viaje les revelará una conspiración tan antigua como la palabra escrita. Entonces es bastante interesante jugarlos. Bien, en este caso hay algunas curiosidades respecto a estos juegos. Hubo una versión que se llamaba Broken Sword 2.5, que como a los seguidores no les gustó que en la versión 3 cambiaran el modo de point and click, pues hicieron una versión desarrollada por aficionados, por programadores aficionados y sin ánimo de lucro, que se puede descargar gratuitamente. Y esta sería pues una quíntuple saga de juegos. En 2007 hubo un rumor de que iba a haber una película, pero al final pues no llegó a nada. No sabemos si más adelante pues puede que haya alguna. Bien, y el siguiente videojuego sería Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Bien, este juego, que traducido sería algo así como Indiana Jones y el destino de la Atlántida, yo creo que fue uno de los primeros que yo jugué en PC. Bueno, igual tuve el anterior, que era Indiana Jones y la última cruzada, es del año 92, y la verdad es que es un juego que todavía hoy en día se puede jugar con algún emulador como el motor Scun o similar, y la verdad es que se convirtió en un clásico dentro de su género. Evidentemente películas de Indiana Jones ya hay, pero la verdad que esta trama es bastante interesante para que pudieran hacer una película con ella. El primer lanzamiento que hubo fue en MS2 y no tenía ni siquiera sonido, y luego ya hicieron uno con voces, con música, etcétera, que está bastante bien. Bien, la historia transcurre, como todas las de Indiana Jones, en teoría, durante la Segunda Guerra Mundial, y empezamos buscando una estatuilla que parece provenir de la Atlántida.
Entonces, a partir de ahí, pues empiezan a desarrollar una serie de hechos donde podemos descubrir que encontrando un libro que se llama El diálogo perdido de Platón, se podría encontrar la ubicación de la Atlántida. Entonces, tanto Indiana Jones como su compañera Sofía Hardwood, que es una antigua compañera arqueóloga, pues están investigando para poder llegar a la Atlántida, porque los nazis, como siempre, también quieren llegar. El tema sería que si los nazis llegan antes, pues querrían conseguir un arma definitiva, pues para dominar el mundo, etcétera. Está en varios lugares donde el juego, como en Nueva York, Tikal, Monte Carlo, Argelia y la isla de Creta. El juego está como dividido en 3 fases. Una primera donde tanto se usan los 2 protagonistas como Indiana Jones y Sofía, donde están en Nueva York prácticamente. Y luego habrá diferentes, depende de lo que elijamos, puede que nos ayude Sofía o no. Y vamos a ir viajando, pues como les he dicho, iríamos a Monte Carlo, en Argelia incluso montaríamos en globo, en el desierto, estaríamos dentro de un submarino, más adelante a la isla de Creta y finalmente a la Atlántida. Entonces, la verdad que el juego está bastante bien y es de estos larguitos, no excesivamente difíciles, pero que nos hacía pasar muy buenas horas. Y la verdad es que fue, incluso ahora todavía tiene una de las mejores valoraciones hoy en día por las revistas especializadas o webs de juegos, que es bastante superior a pesar de que es del año 92 y no se ha sacado ninguna remasterización. Y luego a partir de ahí se sacaron otro par de juegos de Indiana Jones, pero bueno, ya son con mejores gráficos, etcétera. Pero como les he dicho, pues a mí sí me gustaría que hubiera una película o similar. Bien, y el siguiente videojuego que se podría convertir en película se llama The Council. Bien, este es un videojuego bastante nuevo porque es del 2018 y es de estos videojuegos que los han ido lanzando en partes, ¿no? Porque se empezó el episodio 1 en marzo del 2018 y se acabó más o menos en diciembre de 2018. Es un juego histórico y sucede en el año 1793 y está basado en una sociedad secreta donde allá pertenecen personajes de la época que eran bastante importantes, como George Washington, Napoleón Bonaparte y otros. Para hacer uso de nuestro personaje, que se llama Louis de Richet, que es el hijo de Sara de Richet, que es miembro de la Orden de Oro, de Golden Order, que se supone que es una sociedad secreta la cual busca y oculta artefactos, tecnología y bueno, todo, digamos, para controlar el mundo o parte del mundo. Bien, y básicamente todo empieza cuando Louis de Richet está buscando a su madre, que ha desaparecido en una propiedad que es una casa o un chateau, como le queramos llamar, que pertenece a Lord Mortimer, que es también miembro de esta sociedad. Entonces la trama sucede en esa casa y se va viendo cómo él está investigando a los personajes que hay allí, y para eso tiene una serie de habilidades con las que se pueden elegir 3 al principio y luego puedes llegar hasta, dependiendo lo que hagas, a ganar más o menos. Tienes, por ejemplo, habilidades como diplomacia, políticas, ocultismo, manipulación, artes detectivescos, etcétera. Depende de lo que tengamos, pues en las conversaciones los podremos usar y conseguir más datos. Hay una serie de objetivos para ir avanzando y una serie de encuentros que nos servirán más o menos para llegar a esas conclusiones, hasta intentar encontrar a la persona desaparecida, que como les he dicho es Sarah Faustin de Richet. Entonces a mí me parece bastante bueno este juego, sobre todo por lo que les he dicho, que hay personajes históricos. La verdad que el palacio donde están es bastante
los gráficos están bastante bien hechos y bueno, pues la verdad es que es uno de los últimos juegos que he jugado y me parece que es bastante bueno. Y por lo tanto se merecería, como he dicho, pues una película, serie, etcétera. Bien, y el siguiente juego que se merece una película sería The Raven Remastered. Bien, este juego tuvo una primera versión hace unos años que salió para consolas, etcétera, y creo que también salió una versión de PC. Y básicamente es el mismo juego, pero con nuevas tecnologías y con unos gráficos mejorados, y la verdad que es bastante interesante. Bien, pues como muchos de estos juegos, pues gracias a las remasterizaciones, pues los juegos, pues como he dicho, reciben una nueva oportunidad. El punto fuerte de Raven es la historia. El juego nos traslada a la década de los 60, unos años después de la supuesta muerte del conocido ladrón de arte, el Cuervo, de Raven. Sin embargo, parece que un posible imitador ha aparecido en escena y que por primera vez emplea violencia cuando roba en Egipto en el Museo Británico, cosa que el Cuervo original no lo hacía. Y aquí nuestro protagonista, que es un detective suizo, Jacob Anton Sellner, que además es un amante de las novelas de misterio y sobre todo de Agatha Christie. Entonces es el encargado de vigilar en el Orient Express en una joya que se llama el Ojo de la Esfinge, que van a intentar que no la robe. Y entonces, bueno, pues a su vez en el tren también va un detective de la Interpol, Nicolas Legrand, y todo en un principio sucede dentro del Orient Express, el tren mítico de las novelas de misterio. Entonces, a partir de ahí, pues, bueno, va una trama entre robos, investigaciones, etcétera, donde pasamos por diferentes sitios, pues como el Orient Express, el Cairo y otra serie de sitios que durante más o menos entre 9 y 10 horas de aventura, pues que nos pueden venir muy bien para estar entretenidos. Aquí bueno, hay como siempre estos juegos de point and click que son ya tan modernos, pues a veces hay cosas que se nos escapan y tenemos que pasar bastante tiempo, repasar, etcétera. Luego hay personajes interesantes como la propia Agatha Christie, que aparece en el juego, la escritora, y algunos más que hacen bastante ameno el juego, que basado en este detective y que se parece mucho al personaje de Hércules Poirot por el bigotillo, etcétera. Bien, entonces este juego, pues ya les digo, esta remasterización que la verdad es que podría perfectamente tener una película, una serie o similar, porque la trama está bastante bien. Bien, y el último juego de este recopilatorio, de esta clasificación, sería Fahrenheit. Bien, Fahrenheit en concreto les hablo del segundo juego de la remasterización, que era Fahrenheit Indigo Prophecy. Básicamente el juego es igual la remasterización que el que salió en 2005, lo que pasa que con mejores gráficos. Y bueno, el Fahrenheit es un juego de aventuras en el que toda decisión tiene un efecto directo en el desarrollo de la historia. Pues es un thriller paranormal en la ciudad de Nueva York y donde hay una serie de misteriosos asesinatos. Y todo comienza cuando nuestro protagonista, Lucas Kane, se ve inmerso en un asesinato sin saber cómo ha llegado allí. Entonces está bastante bien porque dependiendo de sus decisiones o cómo las usa, pues pasará una cosa u otra. Dentro de esa característica del juego, él tiene como un medidor de salud, que sería la energía de otros juegos, que va desde lleno, neutral a vacío, que sería cuando la salud mental del personaje sería peor, y entonces
digamos que el personaje sería más errante y nos daría más problemas. Bien, en principio hay como 3 personajes principales. Uno es Lucas Kane, que es el protagonista principal del juego, y en el que se ve cómo tiene flashbacks donde está su pasado, ve visiones clarividentes y que no sabe muy bien cómo controlarlas. La policía que lo investiga, que se llama los asesinatos, se llama Carla Valenti. Y bueno, y un tercero que es el compañero de Carla, que se llama Taylor Miles, que bueno, es un policía sin más y bastante más pasota. Y como les he dicho, el juego está ambientado en enero de 2009 y la historia empieza en Nueva York en una fría noche cuando Lucas, poseído por un trance, apuñala a un hombre hasta matarlo en los lavabos de un restaurante. Entonces él huye luego de la escena y a partir de ahí pues es cuando se empieza a basar toda la historia, el por qué ha hecho eso, está poseído, etcétera, y es bastante interesante seguir el juego. Tiene zonas que son un poquito más difíciles, pero bueno, en principio la verdad que está bastante bien hecho. Es un juego más bien oscuro, sobre todo además porque es en la ciudad de Nueva York, con unas nevadas impresionantes, etcétera. Pero la verdad es que es un juego que está muy bien que lo hayan remasterizado, porque si el primero estaba muy bien, pues la verdad es que también es bastante interesante. Y entonces, pues como los otros, yo lo recomendaría para hacer una película o algo similar que narraría o que ahondaría más en esta historia. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Si les ha gustado me pueden dar un like, se pueden suscribir a mi canal, ya saben debajo donde pone suscribirse, y así van a estar informados de los vídeos que subimos. Si con ese simple clic a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos, ya a ustedes no les cuesta nada. Como siempre les aconsejo que pasen por el resto de canales, el canal de Bemi Informática, tutoriales, cursos, trucos, etcétera. El canal de En Blanco y Negro, hablamos de cine clásico, y el otro canal de cine y series de televisión que se llama Films and Series. También les recomiendo que entre por el canal de gameplays de aventuras gráficas, se llama Afterventura. Y también me pueden encontrar en las páginas web de Bemi Informática, La Buhardilla de BM, Photoshop, Pesarte y Cursoriales, además de en todas las redes sociales. Todos los enlaces los tienen en la descripción del vídeo. Muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.